Un saludito para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11. Esta vez, y como ya lo vieron en la miniatura, hacíamos hace un par de días el dónde estaban los jugadores del último Santa Tecla de la primera división en la actualidad. Y como parte de esa dinámica, continuarla, hoy vamos a hacer los de Jocoro, porque recordemos que el anuncio de que Santa Tecla desaparecía también incluía la desaparición o la desafiliación de Jocoro de las competiciones profesionales. Así que vamos a ver dónde están los jugadores de Jocoro hoy día en la actualidad. Desde ya les digo que si algo se me queda en el tintero o hay algún jugador que yo no mencioné y que ustedes quieran destacar, pueden hacerlo abajo en la cajita de los comentarios. Ángel Alvarado es mi nombre y vamos a ello. Vamos a arrancar con los guardametas. En el caso de Jocoro, es curioso que dos de ellos están en Cacahuatique, que es el caso de Alcides Gómez y de Oscar Sánchez. Y muy parecido a lo que fue la situación en el conjunto fogonero, Oscar Sánchez era el titular y Alcides Gómez era el suplente. Claro, con el único matiz de que hoy día Oscar Sánchez está lesionado y por eso Alcides ha podido jugar bastantes partidos en el torneo, aunque creo que está creciendo poco a poquito. Marlon Joya de Club Deportivo Dragón hoy día está en el conjunto de Escupefuego, pero ya lleva un tiempo lesionado y que lastimosamente no ha podido volver a tapar. Creo que en el caso de estos jugadores, porque también hay que evaluar si han crecido o no han crecido, creo que Oscar Sánchez es el que mayor nivel ha dado. Incluso me parece mejor que los buenos momentos de Firpo, que los buenos momentos que tuvo en Jocoro. Aquí creo que le ha podido dar no solo constancia, sino que llevarlo un escalón por encima de lo que estaba en esos dos clubes. Creo que Alcides Gómez está poco a poco subiendo, entonces todavía está a un nivel un poco estancadito, aunque creo que por nombre de equipo, quizás por cómo compitieron el torneo pasado, creo que están un poco mejor que en el caso de ese Jocoro. Y en el caso de Marlon Joya es una incertidumbre, no jugaba mucho en Jocoro, es verdad que llegó a jugar una final, pero luego tampoco es que haya terminado de asentarse, entonces sigue en ese momento en el que no puede encontrar estabilidad, y por lo tanto no puede explotar. Centrales. Según yo, ese equipo solo tenía 3 centrales fijos, luego había algunos jugadores de la categoría de reserva. También es verdad que hay algunos futbolistas que no han conseguido equipo y por eso no los he incluido por acá. Pero bueno, Elvis Claros, quizás Elvis Claros de los 3 centrales principales de ese Jocoro es el que ha tenido mejor salto, puesto que llegó a Municipal Limeño. Claros ya había tenido participación en selección nacional, entonces hasta cierto punto digamos que era un central con cierto caché en nuestra liga salvadoreña. Y oye, yo creo que se ha ido reafirmando en Limeño, me parece un central correcto. Creo que está mejor que cuando estaba en Jocoro. Para mí en Jocoro incluso me parecía que no llegaba a dar un potencial mayor. Y aunque tampoco creo que haya una super diferencia con ese nivel, sí creo que está mejor, tanto por nombre de equipo como aspiraciones del proyecto o del proceso, y también por el nivel personal. Jonathan Quintanilla está ahora en Dragón. A mí me pareció un jugador muy útil en Jocoro por esa versatilidad de jugar como central y lateral. Y hoy me parece lo mismo. Pero exacto, ese es el punto. Me parece exactamente el mismo jugador que no le hemos visto todavía seguirse o dar un escalón más en cuanto a la calidad de su fútbol, que ciertamente muchas veces tiene que ver con el aspecto colectivo, pero también desde lo individual creo que él no ha sabido seguir escalando. Y luego está Guillermo Fuentes de Cacahuatique. En Jocoro empezó a jugar ese torneo en el que no es que desciende, es el último torneo que juega Jocoro porque después desaparece. Pero ese último torneo se fue ganando algunos minutos, me pareció un central correcto para la rotación. Y hoy día en Cacahuatique ha llegado a jugar un poquito más. Quizás diría que está un puntito o medio puntito por delante de esa versión de Jocoro, porque claramente el ritmo competitivo ahora es mejor. Pero en cuanto a nivel, quizás como digo, medio puntito por encima. Tampoco hay una gran diferencia, pero sí ha crecido un poquito. Laterales. Nelson Moreno, que hoy día está en el Fuerte San Francisco. Nelson Moreno es un jugador de experiencia que me parece bien para una plantilla de primera división y no creo que haya cambiado hasta hoy en día. Misma situación con Carlos Arevalo, que hoy día está en Platense. O sea, han cambiado el nombre del club, pero su aportación suele ser, insisto, correcta, teniendo algún que otro partido mejor del promedio que hacen.
Chamba Galindo. Ojo, a José Galindo lo he dejado en Fuerte San Francisco, pero yo estoy segurísimo de haber visto un anuncio antes del inicio de la campaña que él iba a jugar en un club, no sé si de segunda o tercera. Entonces aquí lo dejo un poco como ahí con la duda si ustedes tienen el nombre del equipo en el que está, porque yo estoy casi seguro que ahora ya no está en Fuerte San Francisco. Pues pueden dejarlo en los comentarios porque serviría bastante para retroalimentar el video. Y Jaime Ortiz, que su último equipo fue Metapan, entiendo ahora mismo no tiene club, lastimosamente. A mí me parece un jugador que sobre todo su época en Firpo llegó a ser de altísimo nivel. Eso le valió ser convocado a la selección en algún momento, y yo creo que muchos equipos se podrían beneficiar de él, sobre todo de su versión de lateral derecho, teniendo en cuenta que hoy día no hay tantos laterales de buen nivel en la liga salvadoreña. Mediocampistas: Junior Padilla. Quizás cuando hablamos de nombres, sobre todo por la liga en la que está jugando, quizás Junior es uno de los que mejor destino ha tenido después de Jocoro, ya que hoy día está jugando en el Lobos UPN, que es parte de la primera división de Honduras. Ciertamente en la tabla de posiciones no le está yendo tan bien al equipo de la Jauría, pero oye, él es un titular recurrente. Creo que era de los mejores jugadores de la plantilla de Jocoro, un futbolista cerca, con bastante experiencia, con bastante rodaje. Hoy tiene 32 años, o sea, ya un veterano que para mí le sumaba en la competitividad a Jocoro. Parte de ese Jocoro 2 veces finalista, sí, que lastimosamente no pudo alzarse con ningún título. Pero a mí me gustaba, creo que era un futbolista con bastante regularidad. Ha llegado a la Liga de Honduras y se ha sentado ahí, poco más que decir. Yo creo que eso es muestra de que es un jugador con buenos galones competitivos y que hoy día está aportando en la Liga de Honduras. Incluso te diría que para mí está un escalón por encima, porque al final la Liga de Honduras es mejor que la Liga salvadoreña, y si tenemos en cuenta en el club en el que jugaba, pues oye, quizás sí es un paso adelante en su carrera. Henry Maldonado y Orlando Martínez están ambos en Club Deportivo Dragón. A Henry Maldonado lo vimos explotar en Jocoro, más allá de que el final de Jocoro haya sido el que fue, pero creo que sí le dio la plataforma a que conociéramos a Henry Maldonado de una mejor manera. Hoy día está en Club Deportivo Dragón en un momento un poquito raro en el que no ha logrado consolidarse, a pesar de que el primer torneo que jugó en Dragón sí que fue una pieza clave. Hoy día que ya sí pienso que está mucho más alternando esas titularidades con suplencias, pero yo creo que sí le vamos viendo, poquito a poquito le vamos viendo un crecimiento. Entonces no me atrevería a decir que Henry Maldonado está estancado. Lo de Orlando Martínez sí, porque tenía muy poquita aportación en Jocoro, y lo mismo le he visto en Dragón. Wilson Rugama ahora está en Fuerte San Francisco. Wilson yo creo que es certificado un jugador que compite, que sabe competir y que ayuda a sus equipos a saber mejorar ese aspecto. Creo que en Fuerte le ha sumado lo mismo que Jocoro, pero el hecho de estar en la misma situación no para todos es malo. O sea, no es significado de estar estancado, más bien me parece que es un futbolista que ha llegado a tocar su techo y que dentro de ese constante, que es bueno, sabe aplicarlo a otro equipo, que creo que es el caso de Wilson Rugama. Y con Luis Acuña, sí que tengo sensaciones divididas. Después de Jocoro llega Fuerte San Francisco y oye, a mí me parece un jugador con muchísima calidad, pero no entiendo del todo por qué no llega a sentarse en los equipos posteriores a los que ha estado después de Club Deportivo Águila, porque me parece un jugador que, aunque esté veterano, tiene muchísima calidad. Pero bueno, por algo será. Yo creo que el argentino ahora mismo sí está en un puntito por detrás de lo que hizo en Jocoro, porque en Jocoro fue creciendo y poco a poco se hizo de un lugar protagonista, sobre todo en la segunda final. Extremos: Emanuel Hernández, que hoy día está en Fuerte San Francisco. Por cierto, algo curioso es que la mayoría de futbolistas de Jocoro siguen en el oriente del país. Está en Fuerte San Francisco. Creo que en el caso de él sí es un momento estancado, en donde sigue ofreciendo lo mismo, un extremo que es irregular, que tiene buenos partidos, pero que luego desaparece otros. O sea, no termina de tener un rendimiento constante, que creo que es también el caso de Joel Turcios con Club Deportivo Dragón. A ver, en Cacahuatique he de decir que me gustaron muchos más partidos. Tenía sus juegos donde aportaba menos, pero la mayoría de veces era un buen revulsivo para el equipo que en ese momento dirigía Daniel Corti. Y aquí en Club Deportivo Dragón creo que empezó bien y se apagó del todo. Nelson Rodríguez de Dragón,
no tenía mucho impacto en Jocoro, no tiene mucho impacto en Dragón, o sea, sigue en un momento en el que todavía no ha llegado a explotar. Y Elmer Huití, que ahora mismo está en la segunda división de Honduras, en el Juticalpa. Obviamente no seguimos la segunda división, no tengo entendido qué tanta aportación tendrá Elmer Huití en el equipo. A mí, particularmente en Jocoro, no me llegó a gustar. Y como ya esa última etapa de Jocoro era un equipo que lastimosamente terminó por descender, digamos, administrativamente de la primera división y claramente había perdido mucho margen competitivo, pues creo que entiendo el por qué Elmer, la oportunidad posterior que tuvo es en la segunda división de Honduras. Y eso que me parece que por condiciones, o sea, tenía condiciones muy interesantes para ser un futbolista, diría quizás de los mejores en su posición dentro de nuestra liga. Y quizás el área que a mí más me ha parecido curiosa de cómo a dónde han ido los jugadores de ese Jocoro son los delanteros. Germán Águila hoy día está en Cacahuatique. Tuvo un paso por FAS que lastimosamente no le fue bien. Yo creo que en Cacahuatique está recuperándose de a poco. Todavía en cuanto a cifras no alcanza lo que hizo en su primer torneo con Jocoro, pero sí lo estoy viendo mejor. Más aportaciones, creo que tiene 3 goles y 2 o 3 asistencias también. O sea, no está tan mal. No está tan mal y creo, esperemos que así sea, que a medida que vayan avanzando los partidos, él puede seguir mejorando. Juan Carlos Argueta pasó a Metapan. Creo que junto a Junior Padilla, estos son los cambios más positivos de ese Jocoro. Ahora mismo el momento de Juan Carlos Argueta no es muy bueno, ok, está bien, pero su primer torneo en Metapan, oye, si marca 5 goles, si no mal recuerdo 5 o 6 goles, deja 1 o 2 asistencias y entendiendo que no ha llegado para ser el delantero centro titular de Metapan, siempre gana minutos, siempre lucha muchísimo, o sea, es el sello de Juan Carlos Argueta. Ahora mismo está pasando por un momento bajo, creo que esto también es colectivo porque ningún delantero en Metapan está bien en este tramo de torneo. Bueno, en general en el clausura no les ha ido bien, pero creo que por destino sí que es muy positivo porque las aspiraciones que tiene Metapan, incluso aunque ese Jocoro haya llegado a ser subcampeón 2 veces, son mayores. Sí, las aspiraciones de este Metapan son mayores que las de ese Jocoro. Hugo Hernández está en Cacahuatique, no le hemos visto demasiados minutos, pero creo que está en un equipo que poco a poco le va a ir dando oportunidad a este tipo de talentos jóvenes, ya que Paulo Ulloa está ganando minutos, Andrade está ganando minutos, Robin Borja, que amén, que se ha recuperado, está ganando minutos, así que yo creo que Hugo en su momento podrá demostrarnos también. Alan Benítez, que era el futbolista quizás de reserva que más minutos tenía en el primer equipo para ese momento, hoy día está en el SD juvenil Pontearias, que es club de la quinta división de España. Ok, es la quinta división, no es un salto adelante en su carrera, pero me parece curioso que haya llegado a esas tierras y quién sabe, ojalá en el futuro vaya escalando y Alan Benítez pueda tener oportunidad, quién sabe, en una tercera división o una segunda división de España, donde ya incluso le podamos poner mucho más el foco. Y finalmente Lester Blanco, que hoy día está en el Cruzeiro de la segunda división, por cierto, clasificado para la liguilla final de la segunda división. Ha aportado unos cuantos goles, entiendo, en el equipo, ya 35, 36 años, creo que 35, jugador muy veterano. Quiere decir que en ese momento con Jocoro aportó más de lo que yo pensaba, dejó varias asistencias con el equipo, sobre todo favoreciendo a Germán Águila en su momento. Obvio, no puedo pensar que es un salto en su carrera, pero para un futbolista que en teoría muchos dábamos como que difícilmente iba a volver a aportar, creo que el que siga haciéndolo en segunda división no está mal del todo. A ver, no es que esté mal realmente, o sea, a mí me parece incluso positivo a este punto. Este ha sido el repaso de dónde están los jugadores de Jocoro hoy día, o sea, los jugadores de ese último Jocoro de la primera división en la actualidad. Coloca en los comentarios quién crees que ha tenido mejor destino o mejor año después de la desaparición de Jocoro. Espero que les haya gustado, si es así dar like y compartir para que más gente nos acompañe y si todo va bien, esta misma semana volveremos con más contenido. Un saludito para todos, cuídense mucho, chao chao.